Hola, buenas, soy Diego Trapero, estamos en el podcast de BitFab y hoy estamos con Oscar de BricoGeek. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas, Muy encantado de estar buenas, nos aquí. conocemos de hace tiempo. Para el que no te conozca, Ujú. ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues soy Óscar, me dedico básicamente bueno, la web de Mm. bricogeek.com y aquí estamos un ratito a ver qué podemos comentar. Bueno, tú dentro del nicho de los makers estás en el lado de la electrónica, ¿no? Correcto. Eh, Principalmente nos dedicamos a componentes electrónicos, ¿no? Tanto a nivel de robótica como sensores, bueno, todo tipo de aparatos y cables y cosas ¿Cómo interesantes. empezaste tú en la electrónica? Uh, Vaya pregunta. Eso acabas de abrir la caja de Pandora ahí. Hace muchos años, muchos años. Yo ya era un enano, o sea, que yo recuerdo, yo qué sé, 10, 12 años o así ya. Pues soy el típico que siempre me gustaba desmontar los juguetes y ver cómo qué hay por dentro y esas cosas. Y básicamente una cosa lleva a la otra. Bueno, pues seguí bueno, y sigo desde hace muchos años, pues cacharrando con todo tipo de cosas, la tecnología en Mm. general. Y, a ver, exactamente cómo empezó, pues creo que como todo el mundo, ¿no? Desmontando cosas, viendo qué es lo que hay por dentro, eh, lo Mm. típico. Por no, una de las cosas que has hecho es BricoGeek, como ahora hablaremos. Por quedarnos dentro de lo que es más puro electrónica, una de las cosas que hiciste fue una placa para impresoras, ¿no? Que es la Bricolemon. Ujú, Nada. correcto. La Bricolemon es una placa controladora para impresoras 3D. Bueno, hicimos dos versiones, la más reciente es la Bricolemon Lite, que, bueno, básicamente se trataba de- fue una especie de prueba que hicimos, ¿no? Para ofrecer un poco algo mejor para la gente que anda actualizando las impresoras. Ya Mm, sabes, ¿no? Siempre estamos ahí cacharreando pues eso, que si el fusor, que si la mm, electrónica, que si cables, que si ponen la fina y todo esto. Y vimos que eso, las placas que había pues eran muy sencillas, no había muchas dudas, poca mm. documentación, etcétera. Y entonces creamos una placa básicamente, así nos sacamos de la manga una placa controladora integrada que tenga una buena documentación y que funcione bien, fabricada en España también, que eso es un poco lo que se Mm. trataba, ¿no? Y bien, tuvo bastante buena aceptación, tiene bastante buena aceptación, hay muchísimas máquinas por ahí ya con nuestra Bricolemo y la verdad es que muy bien, muy contentos. Me ha extrañado una de las cosas que has dicho. Una de las cosas que pensaste para diferenciarte desde el principio era la documentación, no sé si en castellano o bien hecha o... Sí, a ver, la documentación que tenemos es online y es en castellano. Y claro, actualizamos cada vez que van apareciendo Mm, cositas y demás. Y es una cosa que sí que se echa en falta siempre, ¿no? Cuando compras una placa por ahí adelante, que vale, pues te compras la placa de turno controladora y luego pues tienes que andar ahí matándote en foros y preguntando por ahí, siempre hay muchas dudas. Y nosotros lo que quisimos conseguir con eso es que esté todo súper claro, ¿vale? Que tú tengas la placa, sepas cómo se conecta, de qué forma tienes que de programarla, de configurarla, que esté todo súper claro y en mm, castellano, ¿no? Y es un poco, creo que una de las ventajas de la placa y luego a nivel de fabricación, ¿no? Que tenga componentes de calidad, que esté probada, están todas probadas por nosotros. A ver, es una placa pues que si bien obviamente es un poquito más cara de las placas que pueda haber chinas y demás, pero es una placa que ofrece bastantes ventajas, ¿no? Entonces la gente la usa bastante bueno, pues para impresoras que a lo mejor, pues varios tipos de usuarios, ¿no? Hay usuarios que, por ejemplo, tienen mm, impresoras viejas que la electrónica pues se fundió o la quieren actualizar, por ejemplo, y la quieren revivir y le dar una vida nueva, o incluso gente pues que monta máquinas que principalmente busca que sea más fiable, ¿no?
que no tenga el típico problema de que se le funden los drivers, que yo que sé, que tenga problemas de memoria. Bueno, nosotros usamos un procesador Mm, bastante enorme. Ya sabes que muchas veces hay ciertas placas que el Marlin, por ejemplo, no coge del mm. todo ahí, tienes que andar quitando funcionalidades. Entonces le pusimos, bueno, en ese momento pues decidimos, vamos, ¿cuál es el procesador más gordo que podemos Mm. poner aquí? Este, pues ese va. Entonces es un poco lo que hicimos, ¿no? Y ya te digo, a nivel de documentación, pues se agradece mucho porque está todo bastante claro y por supuesto tiene nuestro soporte, claro. Y la gente, antes era un poco más normal el cacharrear con la máquina, incluso hasta el nivel de la placa, ¿no? O construírtela entera. Ahora cada vez está, no sé si es menos común. Hombre, a ver, yo creo que hay Mm, un poco de todo, ¿no? Hay gente que pues se compra una máquina muy económica y luego pues la reforma, pues lo típico, que le cambias el difusor, le cambias, pues yo qué sé, electrónica, mm. sueles cambiarle, le pones otra pantalla, le pones modificaciones y también hay mucha gente que hace sus propias impresoras, porque al fin y al cabo, ahora ya esto ya lleva unos años, ¿no? Evolucionando en Mm. impresión 3D y bueno, la gente pues tiene bastante claro cómo funciona este tipo de máquinas, por dónde va. Pero claro, tú si te metes en un proyecto donde tienes que montar tu propia máquina, sea del tamaño que Sí. sea, hay máquinas realmente grandes, pero también las hay pequeñas, eh, ya que estás metido en ese embolado, pues por lo menos meter algo que digas tú, pues mira, esto tiene posibilidades de durar mucho, de que sea fiable y demás, ¿no? Es un poco el tema porque la gente se decide por esta Mm. placa, ¿no? Y es un poco lo que buscamos también. Y has dicho, porque los componentes son de calidad, los hemos elegido nosotros. Eso es porque aparte puedes fabricarla, o sea, porque la estáis fabricando vosotros. Exactamente, la fabricamos ¿Cómo es nosotros, sí. eso, el Ujú. proceso? A ver, bueno, básicamente, lógicamente, primero se hizo Mm, el diseño, ¿no? de la placa, es decir, qué queremos que haga la placa. Hubo que tomar algunas decisiones, ¿no? A nivel de los conectores, a nivel de qué procesador lleva, a nivel de qué drivers lleva. Lleva drivers silenciosos de mm, TMC, de Trinamic. em, y bueno, pues el proceso es relativamente sencillo, ¿no? Lógicamente nosotros no tenemos la maquinaria, mm, ¿no? En sí para ensamblar los componentes encima de la PCB, pero sí que se hizo en una empresa aquí de España, de hecho mm, aquí de Galicia, y, y en base a nuestro diseño, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante porque son máquinas enormes que se llaman mm, pick and place, donde tiene unas bobinas de componentes y eso pues básicamente pues coloca los componentes automáticamente a toda leche, mm, pam, 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 lo va metiendo todo y luego pues para pasar por un proceso de soldado en mm. un horno, el proceso se llama reflow, ¿no? Donde pasan las placas pues a través de un horno, se van soldando por abajo y luego pues básicamente pues cae en un cesto Mm. ensamblada. Es bastante acojonante O verlo. sea, aparte de esas máquinas llevan componentes que son SMD, ¿no? Son los que van soldados en la superficie. Y luego hay algunos que los tiene que soldar Ujú. una persona o no, o todos son automáticos. Eso Mm, depende. Normalmente, normalmente no, salen más caro los componentes que hay que mm, colocar a mano que los componentes que pueda colocar una mm, máquina. Entonces, en ese caso, a nivel de diseño, nosotros lo que hicimos, bueno, y lo hace mucha gente que fabrica placas, los componentes Truth mm. Hall, es decir, los que van, por ejemplo, los conectores o algo así, se eligen los conectores que los pueda colocar una O sea, máquina. hay conectores de Entonces, estos, por ejemplo, los pines pueden ser también SMD. O es simplemente que es otra máquina la que los coloca. claro, dependiendo Mm, de la fábrica, ahora prácticamente todas lo tienen, pero muchas fábricas tienen máquinas especialmente para colocar componentes mm, que son truth hole, que atraviesan la placa, ¿no? mm, Que tienes que colocar. Los SMD básicamente, como van mm, en superficie, son componentes muy pequeñitos que realmente no mm. tienen patillas, ¿no? Entonces se posan encima bueno, digamos que el proceso completo, primero la PCB se le pasa una capa de estaño líquido, bueno, le llamamos estaño líquido, pero realmente es estaño, son bolitas de estaño Mm. fundidas en flux,
y se llama lo que es la pasta de soldar, y eso pues hace como un poco de pegamento, ¿no? Entonces eso cuando viene la placa ya con la pasta de soldar por encima y la máquina coloca los componentes SMD, se quedan como pegados, ¿no? No mm, del todo, pero digamos se aguantan en su sitio hasta que pasan a la siguiente fase. Eso en principio no tiene problema porque la máquina va a toda leche, incluso bueno, normalmente esas máquinas tienen mm, varios cabezales, ¿no? Entonces, pueden tener, imagínate, pues mm, 4, 8, 16 cabezales, lo que sea. No sé si hasta 16, pero 8 por lo menos. Y claro, cogen 8 componentes y los colocan en su sitio, pam, sí, pam, 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 pam. Y luego, eh, una vez hecho eso, saltaría a la siguiente máquina, que es la que coloca los conectores o componentes un poco más extraños, ¿no? Date cuenta que una resistencia, mm, por ejemplo, o un condensador, lo puedes colocar fácilmente en un rollo, sí, un reel, ¿no? Pero claro, un conector es mucho más grueso. mm, Entonces, los soportes donde vienen esos conectores en línea para poder mm, arrastrarlos por la máquina son diferentes. Entonces, la máquina mm, también es diferente. Pero bueno, hace de no mucho, aún se sigue haciendo, ¿no? Sí que esa parte se colocaba a mano, mm, pero ahora mismo prácticamente no se hace. A no ser que tengas un componente así muy, muy específico o tengas que hacer algún tipo de ensamblaje. Tú imagínate, por ejemplo, yo qué sé, pues mm, una antena, ¿no? Que tienes que colocar una antena que es un alambre y no lo puede hacer una máquina porque es una antena pues, que hiciste propia o lo que sea, o de una marca mm, rara, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso te va a incrementar el coste porque básicamente tienes que tener una persona mm. ensamblando eso. Entonces en el diseño tienes que andar O jugando sea, con yo eso, claro. hasta que no me dijiste tú, que fue cuando hablamos en la Printer Party que lo habías hecho, tampoco tenía claro que en España hubiera empresas que hicieran el ensamblaje, que tuvieran estas líneas, y también en mi ignorancia Ujú. me surge la duda de cómo compite eso con China. Bueno, es un proceso relativamente automático, pero no sé qué parte Ujú. de, o sea, qué porcentaje, cómo compiten esas líneas con las mismas que están en China. Supongo que son más caras. Tú que conoces la parte electrónica. Hombre, claro, a ver, con China no se Ujú, compite nunca, no puedes, es imposible. ¿Qué pasa? Que lógicamente son empresas aquí nacionales que, bueno, compiten. Lógicamente, por ejemplo, si te fijas, hay placas electrónicas mm, españolas hechas aquí en España. Te pongo un ejemplo, Televes, mm, por ejemplo, los que hacen los aparatos de las antenas de la tele, repetidores, mm, amplificadores, etcétera, se mm, produce aquí en España y hacen sus propios PCBs y también necesitan de mm. ensamblaje, ¿vale? Lógicamente sale más caro, todo es relativo porque todo sale siempre más caro que Sí. en China, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pues hay sueldos como la gente, hay condiciones laborales decentes y hay otro tipo de valor añadido que se añade al producto, ¿no? Tampoco es una comparación uno a uno, decir, pues es que aquí sale más caro y en China es más barato. Siempre lo va a ser. Lo que pasa es que en China pues las condiciones son bastante diferentes, claro. Aquí pues hay trabajadores que tienen sus familias y que tienen unos sueldos y unas condiciones de trabajo que les permite seguir. Entonces, bueno, hay que elegir muchas veces, ¿no? Es decir, tú puedes hacerlo, pues ponte la mitad Mm. más barato en China, correcto, pero claro, eh, quizá a medio o largo plazo no sea la opción Mm, adecuada, claro. Yo creo que hay que apostar un poco por el mercado nacional, ¿no? Que es un mm. poco lo que se trata. Y bueno, cuando me he puesto a buscar un poquito antes, había un montón de vídeos bueno, de señor Ferrete, de Henry de Zero Horizons, para que la conociera la gente. No sé si les mandaste placas o cómo conseguiste hacer esa parte del marketing. Sí, claro, a ver, algunas Mm, placas enviamos ahí a los amiguetes para que las probaran y demás, porque obviamente mm, necesitas el feedback, ¿no? Nosotros hicimos una primera mm. versión, hicimos una tirada bastante corta, ¿Cuánto es corta? Perdón, que de que hecho yo pues desconozco tenía los números. corta, pues estoy hablando de unas Mm, 50 unidades más o menos, ¿vale? Eh, porque cuando produces placas electrónicas, lo que pasa es que cuantas mm, más hagas, más barata mm, te sale la unidad, ¿vale? eh, date cuenta que hay unos gastos fijos, ¿no? Es decir, aparte de los componentes, que es lo mm, primero que ves, el PCB y demás, el ensamblaje tiene un coste, pero las máquinas hay que, digamos, mm, programarlas. Es decir, la pick and place para que coloques sus cosas, tienes que programarlo. mm, Eso se llama setup. Es
decir, tú tienes que tener unas horas de trabajo para que la máquina sepa lo que tiene que hacer. Eso es un coste fijo y se Mm, hace la primera vez. La segunda vez, digamos, ese programa que tiene la máquina ya pertenece a tu proyecto y, por ejemplo, si quieres hacer una segunda tirada, ese mm, coste ya lo tienes sí. pagado, ¿vale? Entonces, la segunda tirada. Por eso, por ejemplo, tiene lógica de que cuanto más grande sea la tirada, más repartes el coste equivalente en cada Mm. unidad única, claro. Bueno, unidad única. Y, y es un poco así. Y sí que, obviamente, pues lo que te decía, nosotros buscamos un poco el feedback, ¿no? Es decir, pues mejoras que pueda haber, cosas, problemas. Sobre todo pulimos, gracias a ellos, a toda la gente que las probó en las primeras etapas, fue pulir la Mm. documentación. Porque lógicamente nosotros hicimos una documentación, digamos al 80%, pero luego siempre hay detallitos, ¿no? Pues es que resulta que los finales de carrera que tengo yo tienen 3 Mm. cables, no tienen 2. Pues lo ponemos en la documentación. Resulta que tuve un problema con esto, que no me quedaba claro cómo conectar, pues tal cosa, pues pum, para la documentación. Y eso nos valió precisamente para eso, para tener una documentación Mm. extremadamente bien pulida. Bueno, está mal que lo diga yo. Modestia aparte. Y luego Claro. yo supongo que tendrás, igual, me estaba mirando tu web y muchas de las cosas que vendéis son, no sé cómo se llaman, breakout boards, ¿no? Como un componente único metido en una plaquita. Algunos son de China, supongo, otros son de Adafruit. Entonces, uno es si has pensado hacer más plaquitas de estas y otro que es que parte del valor de lo que vendes está como en ese montaje y en la propia placa, no en los componentes. ¿Cómo ves eso tú? Claro, a ver, lo que te permiten los breakout board es que, por ejemplo, te pongo un caso. Imagínate que tienes un sensor que quieres probar, ¿no? La mayoría de fabricantes fabrican sensores SMD, que son muy Mm, chiquititos. Estamos hablando de algunos una décima de milímetro o tres mm, décimas de milímetro. O sea, una cosa salvaje. Y claro, eh, tú, digamos, tienes que tener herramientas específicas y bastante precisas para poder probarlo, para poder conectarle los mm, cables a eso. Entonces, esta gente toda que fabrica actualmente, que son los que, bueno, básicamente que tienen el mercado copado, ¿no? De breakouts, que sería mm, SparkFun, Adafruit, de Ferrobot, bueno, todos estos, hay muchísimos. Lo que hicieron, pues cogen ese componente interesante, pues un sensor de temperatura, que es muy bien chiquitín, lo ponen en una mm, placa PCB, que es un poquito más grande, y a la placa PCB le ponen unos pads, es decir, unos puntos donde tú puedas soldar mm, cables o pines para que tú puedas usarlos mm, fácilmente. Entonces eso te facilita mucho las cosas, porque tú puedes hacer un prototipo de algo muy rápido que muchas veces el prototipo se queda en mm. proyecto final, ¿no? Es decir, tú puedes montar lo que con ese tipo de placas, pues yo quiero encender las luces del salón con un relé y con tal. Pues puedes ensamblar esas placas, meterlo todo dentro de una caja y hacerlo relativamente fácil y asequible, tanto a nivel de precio como a nivel de conectarlo todo entre sí. Y eso es lo que te permite ese tipo de placas. Claro, pero yo pienso que el valor de ese producto está en el que ha cogido el componente, lo ha puesto encima de una placa, también le ha puesto su marca y ahora pone Sparfan y ha hecho una pequeña documentación, ¿no? Y, por ejemplo, tú en esos Ujú, productos eres distribuidor, coges lo que te vende otro. ujú. ¿Tiene sentido para vosotros hacer placas de ese estilo o no? ¿O hay componentes que aún no sé, que te gustaría tener y no existen? O... A ver, a nivel de breakout en sí, es decir, un componente encima de una Mm, PCB y una documentación, em, es bastante complicado, pero complicado desde el punto de vista de que mm, uno no vas a poder competir mm, en precio, ¿vale? Porque la tirada que vas a poder hacer es pequeña y bueno, te sube los costes, etcétera, y otra que prácticamente están todos ya puestos en mm, placas PCB y probablemente mucho más mm, baratas que la tuya, la que puedas hacer. Lo que sí tiene sentido, por ejemplo, como fue el caso de Bricolemon, sería placas más evolucionadas, ¿no? Placas específicas para mm, hacer una tarea. Te pongo, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un data logger. mm,
para los que a lo mejor no sepan lo que es pues una placa que registra datos, que está pensada para eso. Y entonces tiene unos inputs que pueden ser sensores, pueden ser encoders o lo que sea, y se dedica pues a guardar los datos en, imagínate, pues una micro SD y que guarde un CSV, por ejemplo, para que tú puedas usarlo donde quieras y recopilar datos. Pues es una placa específica y ya lleva su fuente de alimentación, lleva reguladores, lleva un procesador, bueno, un microcontrolador normalmente, lleva el tema para meterle SD, digamos, es una placa ya más específica. Entonces, sí que es probable que hagamos más cosas, pero estamos valorando qué tipo de placa específica, porque muchas veces tienes que cubrir un agujero, un hueco más bien, donde veas, oye, mira, pues esto estaría bien que haya una placa que haga esto, ¿no? Por ejemplo, hay una, por ejemplo, que es de SparkFun, que tenemos también en la web, que se llama Servo Trigger, que es bastante interesante, es una placa muy sencilla, es bastante chiquitita y sirve básicamente para conectarlo en un servo, ¿sabes? De estos que giran así por un lado por Los otro. servos de radiocontrol, Y ¿no? Vale. los servos de radio control, efectivamente. Y tiene 3 potenciómetros, 3 pequeños cosillos con tornillo que puedes girar. Entonces, ¿qué pasa? No sé si te ha pasado alguna vez que tienes que hacer algún proyecto y resulta que lo único que tiene que hacer con un servo, obviamente, y lo que tiene que hacer, pues es, imagínate, pues girar a la izquierda 2 segundos y volver a la derecha, por ejemplo, ¿no? Izquierda, derecha. Claro, obviamente es muy fácil hacerlo con un Arduino, con un SP o con prácticamente cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Tienes que conectar un Arduino, tienes que programarlo, depurar tu código, y digamos que se puede volver a overkill muy fácilmente solamente para hacer ese pequeño movimiento. Entonces esa placa, por ejemplo, encontró ese hueco donde tú conectas un servo, conectas una alimentación y cada potenciómetro corresponde a una cosa. Por ejemplo, imagínate, no será lo mismo de memoria, pero el primero, pues cuántos grados va a girar el servo, el segundo, cuánto tiempo se va a quedar ahí y el tercero, pues el tiempo de retorno o la velocidad, algo así me parece que era. Entonces tú realmente conectas esa placa, conectas la alimentación, conectas el servo, ajustas los 3 potenciómetros y tienes el tema montado, sin haber programado, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y te simplifica muchísimo las cosas. Pues digamos que esos huecos ahora mismo es lo que a nivel de desarrollo electrónico es lo que se suele encontrar o lo que se debería encontrar, ¿no? Encontrar un hueco donde digas tú, pues mira, un hardware específico que haga esto, pero claro, si lo van a usar 3 personas no te sale rentable. Entonces, esa es un poco la balanza, ¿no? Pero sí que tenemos algunas ideas que no puedo contar, pero, pero básicamente se trata de eso. Lo que es colocar componentes, pues como hace Adafruit, SparkFun, ¿no? Un sensor de turno encima de una PCB, se puede hacer, es relativamente sencillo porque normalmente ese pequeño montaje se basa en el esquema del fabricante. Todos los fabricantes cuando desarrollan un producto a nivel de un sensor o algún tipo de pieza nueva, te dan un esquema de referencia, es decir, qué componentes necesito alrededor de ese componente para que funcione. Pues básicamente lo que hacen es coger ese esquema y lo plasman en una PCB, pero digamos, pues cómoda de usar, ¿no? Entonces es un poco el tema. Bueno, eso es una parte de las cosas que vendéis en Bricogeek. Ahora hablamos, si nos da tiempo brevemente, porque alrededor de Bricogeek tienes la newsletter, tienes un blog, tienes una web para hacer la documentación, pero te lo he dicho alguna vez, a mí una de las cosas que me da mucha envidia de tu web es que, claro, me dijiste no sé si 2000 referencias o no sé cuántas serán. Claro, ahí hay un montón de búsquedas de SEO que pueden llegar a cada uno de los productos individuales. A mí que sí que me gusta mucho el SEO, no sé si para vosotros es una estrategia así muy importante o lo habéis ido trabajando. Sin duda, claro, claro, claro. El SEO es muy importante. O sea, Internet es como una selva. Eso, obviamente, nosotros ya tenemos, bueno, tenemos ya una presencia importante, pero claro, hay otras empresas, hay competencia, entonces, lógicamente tienes que cuidar muchos bandos al mismo tiempo y uno de ellos es el SEO, claro. Em, yo siempre me refiero al SEO, pero bien hecho, ¿no? Luego está el SEO, bueno,
no sé cómo decirlo, pero el SEO un poco más feo, ¿no? Donde jugando con Mm, palabras que al final haces que tu web le guste a Google, pero el usuario que entra no se entera porque ve mm, textos y cosas que indexan y que el algoritmo dice una cosa y tal. A ver, al final el SEO se trata de que la web sea entendible y aparte en los últimos años, no voy a decir que el SEO ha muerto, mm, por supuesto que no, pero en los últimos años Google, que bueno, no vale la pena hablar de otro buscador porque el rey es Google, Google tiene en cuenta la mm, experiencia del usuario en la web, es decir, el tiempo de sesión, qué hace el usuario cuando entra, qué ve, si hace scroll, si no hace scroll, hasta dónde, las partes calientes de la web, si los botones se pueden pulsar desde móvil, es muy importante, desde móvil también. Digamos, el SEO, lógicamente, tienes que cuidarlo, ¿vale? Tienes que poner una buena descripción, dejar todo muy claro. mm. Luego está el copy, ¿no? Que Otra también es de lo que otro más te mundo gusta. aparte. Exactamente. Me gusta bastante, me gusta bastante. Y claro, es que es normal. O sea, tú imagínate que necesitas Mm, un taladro, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Necesitas un taladro y claro, pues tienes mm. varios vendedores en internet, te pones a buscar taladros y te ponen, pues este gira a 15.000 vueltas por segundo y este otro funciona a 223 voltios, 7 y tiene una punta de acero no sé cuánto inoxidable y lo que tú quieras, ¿vale? Y vale, normalmente solemos tener dificultad para quedarnos con los datos, pero cuando veas una web a lo mejor que te dice que este taladro pues, te va a permitir colgar los cuadros de tus hijos para los recuerdos de las vacaciones, ya te hace tilín, ¿no? Ya decir, coño, ¿cómo que qué pasa Mm, con mis hijos, no? Entonces te da un poco de... eh, juegas un poco con eso, ¿no? Se trata también de que, lógicamente, nosotros por el tipo mm, de producto que tenemos que poner especificaciones, pero siempre intentamos poner, cuando cuadra, porque no puedes hacerlo siempre, poner descripciones que sean acorde a qué puedes hacer con ese mm, producto. ¿Qué te va a solucionar ese producto? Es decir, una información mucho más clara, porque date cuenta que hay mucha gente, nosotros vivimos en un nicho, mm, pero digamos los makers y la gente que anda con electrónica, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene pocos conocimientos de todo lo que hay. Nosotros más o menos lo tenemos mm, controlado, pero hay gente que descubre este mundo y dice, guau, ¿qué me estás contando? ¿Arduino qué? mm, ¿Raspberry qué? ¿Sabes qué es esto todo, no? Y claro, le tienes que poner unos textos acorde para que vea el beneficio de ese producto. mm. Luego ya le sueltas todo lo que es la parrafada de características de más gigas, menos gigas, más cables, menos cables, pero tienes que poner eso y eso es importante. Y eso obviamente hay que combinarlo con SEO, etcétera. Es todo un arte, la verdad. Claro, o sea, para vender una cosa de electrónica es fundamental las especificaciones, que es como lo que está más en el lado contrario al copywriting, que el copywriting sería escribir para convencer a la gente de que compre el producto o para ayudarle a decidir o para despertar la sensación que quieras o lo que sea. Entonces, bueno, Ujú. o no está, no sé si está. Dime, dime. Entonces, mm, y luego vosotros también, por ejemplo, habéis hecho mucha documentación, o sea, cosas un poquito más largas o documentaciones de placa. Al margen de la newsletter que ahora hablamos, ¿en dónde es donde le metes tú esta parte de escritura persuasiva a los productos o al contenido que haces o a las cosas que tienes? Re- Realmente las dos cosas, Mm, las dos cosas. El producto, a ver, lógicamente, como te decía antes, no se puede hacer en todos. mm, Un LED es un LED. mm, O sea, vale, puedes escribir lo que quieras, pero es un LED, mm, ¿no? Algunos productos bueno, pues es difícil. Aún así, en alguno, yo tengo una descripción que no me acuerdo cuál es, pero me acuerdo que hasta dije yo, hostia, qué bien me salió. Creo que era un pulsador o algo así. Y algo así como, pues, esto no es un pulsador cualquiera, tu dedo se desliza como mantequilla cuando lo pulsas, bueno, una cosa salvaje. Claro, tampoco sabía mucho que estaba dando de alta del producto y bueno, pues dice, ¿qué le cuento yo? Pulsador, no me acuerdo qué era, ¿no? Entonces, que al final es divertido, ¿no? O sea, mm, tienes que, como te digo muchas veces, hay que divertirse, mm. ¿no? Haciendo lo que haces. Y ya se me fue la olla, no sé qué estaba ¿Dónde diciendo ahora, aprovechas tú pero para, ya no solo en el texto, sino también en tu estrategia, para meter esa parte que a ti te gusta tanto?
y que no sea todo características. Hombre, a ver, suele ser en la propia ficha del producto. Mm, Luego, pues cuando publicas por redes o hago algún vídeo por ahí en YouTube también, mm, pues presentarlo de una forma un poco más amena, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, la gran mayoría de gente, ¿no? Lo que queremos cuando, pues eso, llegas a casa y te sientes delante del PC y ves un poco YouTube, pues es un poco de entretenimiento también. O sea, a lo mejor ya llevas todo el día enchufado con datasheets y con problemas y no quieres ver un vídeo súper espeso o una documentación súper espesa para ver un producto, ¿no? Lógicamente la necesitas, como te decía antes, pero ya es una parte secundaria. Y básicamente en la ficha del producto, que es donde realmente aterriza la gente, ¿no? O sea, mm, tú cuando vas a cualquier página de online de comercio, mm. aterrizas en una ficha del producto. Luego verás pues listas de categorías, catálogos o lo que sea, ofertas, lo que tú quieras, pero digamos la parte principal es la ficha del producto y es donde tienes que contar lo mejor que puedas sobre ese producto, ¿no? Y lógicamente pues lo apoyo también con la lista de correo, claro, muy importante. Venga, si quieres hablamos de la lista, que sé que además es lo que es una cosa que tenemos al común. Ayer a las 11 de la noche me estaba acordando de ti porque ya me había Bien. regañado por mal, porque ya me había regañado porque no escribí, entonces que estuvimos hablando y digo, bueno, voy a escribir el email de mañana y lo dejo programado. Si quieres, cuéntanos un poco qué es tu lista de correo y para qué la usas. Lo primero que tienes que saber es si hay que Dime. escribir, punto. Y lo sabes. No vale, es que esta semana se me fue. No, 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 no. Hay que escribir. O sea, hay que mantener comunicación con la gente de la lista. O sea, date cuenta que una lista de correo es muy valiosa, Mm, pero obviamente por generar negocio, generar tráfico, pero también es muy valiosa por la propia gente que hay detrás. mm, Es decir, yo eso lo valoro mucho. Es decir, la gente que se molesta en decir, oye, me voy a apuntar a esta lista a ver qué me cuenta este, mm, tienes que cuidarla. Es decir, tienes que aportarle valor, que es lo que lo que hago en la lista, aportarle valor, darle algunos trucos de vez en cuando. eh, y eso dista mucho de los tipos de listas de correo que había, y aún hay muchas, pero que solía ser el estándar, ¿no? De yo me apunto a una lista y todos los días recibo 47 banners de compra aquí, estos son los precios, esto no sé qué, compra aquí, súper oferta, súper maravilloso, ¿no? mm, Eso roza el spam, mm. ¿no? Los puedes hacer, no tiene nada de malo, ¿no? Obviamente tienes que anunciar productos si estás vendiendo un producto, de eso se trata. Pero me gusta, digamos, orientar la lista de que realmente te apetezca, cuando recibes un correo mío, que te apetezca leerlo. Mm. Y habrá gente que sí, gente que no. Eso es normal, es como los culos, cada uno Mm. tiene el suyo. Y, me refiero a los gustos, ¿no? O sea, te puede gustar más o menos. Y entonces, em, ya te digo, la lista pues básicamente sirve para eso, ¿no? Para estar en contacto con la gente. Y bueno, pues responden muchos, obtienes mucho feedback también de lo que los intereses de la gente, las inquietudes, muchas consultas también aprovechan, Mm. porque a lo mejor mandas un correo sobre una temática y a lo mejor pues hay unos cuantos que le hacen tilín y responden, oye, pues es verdad, yo estaba ahora con esto y tengo esta duda, no sé qué, o es verdad todo lo que tú dices, o me parece yo qué sé, un despropósito lo que dices, puede haber de todo, ¿no? Está claro que, a ver, una lista tiene que ser viva, ¿no? Mm. Y nosotros tenemos una lista de correo que si quieres, pues dejarás por ahí algún enlace por ahí para que se registre Vale. el que quiera y además pues se lleva un regalito por apuntarse. Mm. Tu lista, el formato son historias. A mí me sorprende la cantidad de historias que puedes llegar a contar tú, Norbert, Luis del Valle, la extensión de cada una. ¿Por qué elegiste ese formato? Pues es una larga historia y la culpa es de Luis del Valle. Sí. Pero bueno, sería difícil de resumirlo en poco tiempo, pero a ver, es un formato que me parece muy interesante por lo que te decía. Pero claro, eh, hay gente que le choca, hay gente que le sorprende, hay gente que dice, ¿qué me estás contando? Hay Mm, gente que dice, hostia, qué guay, hay de todos los tipos, ¿no? Porque son correos que básicamente es texto que tienes que leer. mm, Y claro, como vivimos en un mundo donde lo que no está en vídeo no existe, mm,
de repente decir, oye, tengo que leer todo este texto que me estás poniendo. Eh, lo puedes leer o no lo puedes leer, pero lo más probable es que si prestas atención vas a encontrar valor, Mm, que eso es un poco lo que se trata, ¿no? Ya te digo, las listas son, como te decía, son dinámicas, son vivas, tienen su propia, sus propias reacciones, ¿no? Es decir, hay gente que entra, gente que sale, gente que vuelve, gente que vuelve a salir, hay un poco de todo, ¿no? Em, también la frecuencia, ¿no? Depende cuánta frecuencia tengas, cada cuánto envías un correo. Si lo piensas bien, recibimos no sé cuántos miles de impactos al mm. día. Todo el mundo te quiere vender de todo, ¿no? Y hay mucha gente que no se atreve a lo mejor pues, a tener una lista de correo y decir, pues mira, voy a enviar un correo, pero que no moleste mucho. Lo Sí. voy a enviar una vez al mes, ¿sabes? ¿Cómo que no moleste mucho? Si acabo de entrar en Twitter, vi 27 anuncios, 5 tíos que me quieren vender un curso de cripto, 27 que no sé cuánto, ¿qué pasa aquí? Y luego abro el correo y tengo los 57 de spam, los otros que me quieren vender no sé qué, el otro que me manda un catálogo, o sea, recibo continuamente, todo el mundo recibimos Mm. continuamente impactos, ¿no? ¿Cómo que vas a molestar por recibir un correo al mes? O sea, no, a ver, no es por molestar, o sea, el que quiera leer lo va a leer y el que no quiera leer pues se va a desuscribir y no lo va a leer, simplemente. O sea, es así de sencillo. Pero es una herramienta muy potente, sin duda. Es la bueno, es la herramienta más potente para vender y para tener control de tu audiencia. No dependes de que mañana a Twitter, a Elon Musk se le ocurra cualquier cosa. La tienes controlada. Joder, Es el que ya te más, digo. el que más intimidad, nivel de vinculación tiene. Luego, bueno, a mí el podcast también me gusta mucho. Y bueno, también hay que decirlo, el tema de las historias es para vender más. O sea, esa es también parte del sentido de que tiene, pues de que cuando la gente suscribe una lista, pues le llegan historias. Es también una manera de conectar y de hacer también que la persona sienta, bueno, no sé cómo decirlo, transmitirle esa necesidad o ponerle en la situación de que experimente en su mente la emoción que luego le lleva a comprar. Claro, a ver, date cuenta que hablo de nuestro sector, Hmm, lógicamente, ¿no? Porque cada lista se acopla al sector a la que va dirigida. Pero si te das cuenta, no es justo, me a refiero. ver. No Hmm, es justo de que, por ejemplo, tú saques pues, unos vídeos en YouTube que aporten contenido, hmm, que son buenos, que le gustan a la gente y lo que tú hmm, quieras, pero YouTube decide que pues, son peores que los de MrBeast, hmm. porque sí, y no tienes tráfico. Y tú te curraste un vídeo que tardaste, pues no digo que publiques un vídeo de la semana o lo que sea, pero imagínate, pues te tomaste con calma, hiciste un super vídeo, tardaste 3 meses Hmm, y tienes 500 visitas hmm. y 1 millón de horas invertidas en hacer el vídeo, en realmente aportar valor. No estoy hablando de reacciones ni cosas de esas, ¿no? Vídeos realmente de contenido con chicha, que realmente quien lo vea pueda aprender algo, que es lo que se trata. Pues YouTube o quien sea, o el algoritmo, o la IA, o como le quieras llamar, decide por ti que no es adecuado para enseñar a la gente. Entonces, boom, te cae la estadística, no lo visita nadie y tu trabajo, pues tu gozo en un pozo, ¿no? Básicamente. Lo mismo con Twitter, lo mismo con Instagram, lo mismo con TikTok. Entonces, ¿qué pasa? La lista lo bueno que tiene, ya lo sabes, es que tú tienes el control sobre la lista. Hmm. Tú tienes el control sobre lo que publicas, lo que quieres contar, el valor que quieres aportar, lo que quieres regalar, lo que quieras contar en tu lista. No dependes ni de algoritmos, ni de que llegue un tío y compre una empresa y empieza ahí a barrer empleados y tal. En fin, es una forma de que lo que es tuyo se queda en tu casa. Hmm, Entonces es una buena forma. Lógicamente es un formato que es, cuesta un poco entender cómo funciona, ¿no? Al hmm, principio. Dices tú, guau, ¿cómo voy a enviar por ejemplo, como hace Luis del Valle, hmm, que está loquísimo, que envía un mail por día? hmm. Y dice, ¿cómo voy a enviar un mail por día? O sea, voy a molestar a la gente, ¿no? O sea, cuesta. ¿Y qué voy a contar yo todos los días? ¿no? Sí. Eso es complicado. Pero luego le pillas un poco el truco y bueno, pues cambia un poco la cosa. Hmm. Tú has probado también vídeo, directos, subir a Ujú. YouTube, ¿no? Exactamente, bueno, hice unos cuantos vídeos, están en el canal. Los subo de vez en cuando, vídeos, no con tanta frecuencia por diversas cuestiones, directos también.
Y es muy divertido. Yo lo hago básicamente porque es muy divertido. O sea, yo no me considero ni youtuber, ni youtuber, ni me gusta el famoseo tampoco, ni mucho menos. Simplemente pues me gusta hacer vídeos, ¿no? Y cuando a lo mejor pues estoy emocionado con un proyecto o lo que sea, pues si puedo pues lo grabo, luego lo edito, lo subo y bueno, pues si a alguien le gusta pues es estupendo, ¿no? Y lógicamente pues todo suma, ¿no? Mm. Hiciste, o sea, hubo un tiempo que hacías directos, no sé si hubo mucho tiempo, no sé, vamos, de vídeos grabados no sé cuánto has hecho, pero directos sí, ¿no? Que también tiene el Vídeos valor grabados ese de la no. constancia. Sí, sí. Lo que pasa es que es muy Mm. laborioso. O sea, si no te dedicas full time en cuerpo y alma a eso, es muy difícil seguir, eh, digamos, producir vídeos Es muy grabados, me complicado, refiero, y sí. editados en un formato, en un intervalo regular. Por ejemplo, hacerlo una vez por semana, que sería lo Mm. ideal, ¿no? Lo que dice todo el mundo, eh, es muy complicado, sobre todo si ya tienes que gestionar, pues eso, en mi caso, una empresa, bueno, un montón de cosas. Luego, la familia, lógicamente, no la puedes dejar de lado tampoco. Invertir 1 millón de horas en hacer los vídeos, grabarlos, editarlos, que queden bien, que la historia pues esté bien, que el proyecto esté bien, más hacer el proyecto, discurrirlo, los errores que te ocurren en el medio, es muy complicado. Y claro, si haces un vídeo cada 6 meses, pues está bien, pero siempre va a ser mejor que no Mm. hacer nada, pero tiene poca atracción. Entonces tú te tiraste 6 meses en preparar tus cosas, pero luego el resultado no lo vas a tener, porque una vez más dependes del algoritmo. Voy a decir YouTube, ¿cómo cuándo fue la última vez tú que publicaste? Hace 6 meses, a la siguiente, y, y no vas a tener tráfico. Y a mí, personalmente, YouTube me gusta más que las otras plataformas. Me muevo bastante por Mm. Twitter, me gusta, pero por ejemplo, todo lo que es Instagram, TikTok y todo esto me parece demasiado volátil. Mm. Entonces sí que está bien para hacer algún tip, pero no para hacer un contenido que pueda perdurar o que pueda ser útil o que pueda ser buscable. Por ejemplo, Mm. tú si quieres saber pues cómo Sí. soldar, es poco probable que lo busques en Instagram o en Mm. TikTok. Te pueden aparecer algún vídeo, si normalmente hay alguno, pero es poco probable. En YouTube sí. Mm. Es más, paralelamente lo vas a hacer en Google Te y va a Google mostrar si YouTube. encuentra vídeos relacionados ya te va a enseñar Mm. YouTube, con lo cual perdura más en el tiempo y al final es lo que se trata, ¿no? Al final, pues cuanta más gente ayudes con tus vídeos, estamos hablando de obviamente un tipo de vídeos muy específicos, o sea, está el contenido de Mm. entretenimiento puro, MrBeast y compañía, y luego están los vídeos que, digamos, intentan enseñar algo de alguna manera. No tiene por qué ser una masterclass de nada, pero pues eso, un truco pequeño, cómo soldar mejor, cómo conectar este componente, cómo hacer este pequeño robot, ese tipo de cosas, son cosas que realmente aportan Mm. valor, porque al fin y al cabo eh, se aporta demasiado, creo yo, demasiado entretenimiento en lugar de valor. Mm. Y eso que hay mucho valor. Hay cursos de todo tipo gratuitos en YouTube, hay vídeos enteros, documentales, cosas que puedes aprender muchísimo, pero claro, se ve totalmente inundado por el entretenimiento, ¿no? Que también hace falta, pero es que es una desproporción muy Mm. grande. Dentro de eso, aparte ya del resto de redes sociales, pero TikTok, los shorts, los reels, para lo que sí que sirven es más para el momento del descubrimiento, ¿no? O sea, no vas a poner ahí el tutorial de cómo soldar, pero a lo mejor vas a aparecer ahí tú, Oscar, soldando un proyecto ya que te vean la cara la primera vez y luego que vayan a tu vídeo largo, luego a tu newsletter y luego compren, ¿no? No sé si ese es tú, en mudo. Sí, a ver, lo que pasa que en los ¿Mm? Reels, en los Shorts y en los TikToks y todo esto tienes que ir a la caza. Es Sí. decir, tienes que hacer el short pues eso, te voy a explicar Uy, cinco sí. tips que puedes descubrir en la descripción aquí Sí. abajo, pero no te cuentas nada, ¿sabes? Y vas cogiendo ahí como remando ahí, ¿sabes? En plan, ¡shum!, lanzas la caña y tiras, Mm. ¿no? Y sí que es verdad que ayuda, lógicamente, porque tiene que haber un descubrimiento. Tú, por muy bueno que seas, si no te conoce ni Dios, pues no van a ver tus vídeos. Mm. Es más, ni te van a buscar porque no saben que existes. Entonces, básicamente hay que saber un poco dar la vuelta a las redes sociales. Es decir, tú si tienes algo que ofrecer, sea lo que sea, encontrar la manera que la red social le guste
el contenido que hagas para que te Mm. recomiende. Y hay que ir fino, hay que hilar fino. Pero bueno, lo que es válido hoy, el mes que viene igual no lo es, y tienes que volver a... Bueno, en fin, es todo un Mm. mundo, ¿no? Y dentro de este contenido largo, el más rentable es este formato, o sea, ese tipo podcast, entrevista, incluso lo que hacías tú directo, si has pensado en alguna vez hacer eso. Porque hacer un proyecto desde cero, documentarlo, es mucho trabajo. Grabar una hora como la que estamos grabando nosotros dos y luego ponerla en un podcast, ponerla en YouTube, incluso hacer shorts o lo que sea de él. Eso es más. Si alguna vez has pensado en hacer ese tipo de contenido. Pues el formato podcast me gusta bastante. Me gusta bastante porque dependiendo de la Mm, temática, ¿no? Obviamente puedes, como normalmente un podcast va a ser pues de 1 hora, 2 horas, mm, ¿no? Va a ser un vídeo bastante largo. Em, no es para todos los públicos, me refiero a de que el que busca inmediatez y ver un vídeo de 7 minutos, 10 minutos y tal, no lo va mm, a ver. O te va a ver los primeros minutos, va a pasar un par de veces, a ver lo que cuentas por encima y luego se va. Pero sí que hay mucha gente que vas a mm. fidelizar, que va a escuchar todo el podcast o todo el directo, y te va a estar acompañando durante toda la hora o 2 horas que hagas, ¿no? Y ahí sí que creo yo que se pone interesante, porque es gente ya que busca otro tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, tú estás ahí pues arreglando tu máquina o Mm. fricando algunas cosas en tu casa y lo tienes de Sí, fondo, lo estás escuchando. No te esclaviza los ojos diciendo, me obligas a verte sí. y prestar atención. Eso es muy bueno. Me gusta mucho ese A mí formato. también. Es muy poderoso también la cantidad de gente que puedes llegar. También conocer los invitados y el vínculo que puedes crear con la gente. Bueno, ya de todo esto que hemos dicho, bueno, Brico Geek, la newsletter, tu blog que no hemos hablado, YouTube, ¿cómo te puede conocer la gente o a dónde les quieres llevar? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues nada, principalmente en la web, que es bricogeek.com, y a partir de ahí hay enlaces también que bifurcan hacia el blog, hacia la parte del laboratorio de documentación y de proyectos, y por supuesto pues también la lista de correo, que dejarás un enlace por ahí Sí, no te abajo para que la preocupes. gente que se quiera, que se quiera suscribir. Y es la mejor forma de estar en contacto. De vez en cuando, pues eso, publico algún vídeo en YouTube, no soy el que más, pero alguno cae de vez en Mm. cuando, y básicamente por ahí. Y en redes sociales sobre todo en Twitter. En Twitter soy bastante activo, estoy ahí atento al Twitter. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya hablaremos más. Que me gustaría hacer más cosas de estas o incluso probar cosas juntos. Muchísimas gracias por contarlo. Todo el mundo podrá encontrar, como bien has dicho, el enlace a tu newsletter en la descripción, en el cuadro de comentarios, donde sea. No os preocupéis, va a aparecer. Haz Aquí. un reel. Y nada, para Muy bien. encontrarnos a nosotros podéis buscar BitFab en Google y ahí ya podéis acceder a los cursos, a la newsletter, a todo eso. Muchísimas gracias de verdad, Oscar, y seguimos hablando. Muy bien. Gracias a ti por invitarme y ha sido un placer, Muchas Diego. gracias. Hasta Venga, nos luego. vemos.